Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández y te doy la bienvenida a Reemociónate. Y hoy la verdad que es un vídeo improvisado, me ha apetecido preparar una infusión, encender la cámara y ponerme a charlar contigo sobre un aspecto que bueno, ya habrás visto en el título y en la miniatura de este vídeo, que es la culpa, esa emoción tan justiciera y que en algunos momentos nos lleva a sentirnos extremadamente mal, a invalidarnos a nosotros mismos, incluso tener una imagen distorsionada de la realidad. Así que hoy quería compartir esta reflexión sobre la emoción de la culpa de una forma más relajada, de una forma más distendida y también compartiéndote cuáles han sido mis enseñanzas, cuáles han sido mis aprendizajes transitando esta emoción. Cuando hablamos de la gestión de las emociones, si bien existen, digamos, unos aspectos o unos marcos que podamos tomar como referencia, la realidad es que cada uno de nosotros transita todo ese proceso, toda esa gestión emocional de una forma diferente, de una forma individual y que lleva también sus propios ritmos y que lleva sus propias enseñanzas. Así que hoy lo que te quiero compartir es tres de esos aprendizajes que a mí me ha dejado y me sigue dejando la emoción de la culpa. Así que nada, te invito a que te prepares tu bebida favorita, que me pongas de fondo y compartas conmigo este ratito de charla. Cuando miramos los estudios, de forma general la emoción de la culpa está asociado a ese juez, a ese regulador que en un momento dado nos dice si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Este bien y mal respecto a nuestros propios valores, a nuestras creencias, a nuestro sistema de normas. Si bien es cierto que existen unas normas, digamos, generales, digamos las normas sociales, las normas familiares, por así decirlo, la realidad es que al final cada uno de nosotros, a medida que vamos viviendo, determinadas experiencias, vamos creando nuestro propio sistema de referencia, como digo yo, que es lo que en un momento dado nos va a hacer sentir si estamos alineados con ellos o vamos en contra, ¿no? Esa parte un poco de bien o mal. Sin embargo, hoy más que meternos en estudios, que meternos en referencias, te quiero compartir mi experiencia personal porque aunque suene extraño o pueda resultar raro, para mí la emoción de la culpa es una de las emociones que más disfruto. Y cuando hablo de disfrutar no me refiero a esa idea de que lo estoy pasando súper bien, que estoy súper alegre o que no me genera ningún tipo de desestabilidad. Todo lo contrario. Cuando hablo de disfrutar es que es una de las emociones que por mi propia experiencia, por mis propias vivencias, más me ha ayudado a conectar conmigo, más me ha ayudado a darme cuenta de lo que realmente es importante para mí y cuando estaba actuando desde fuera más que desde mí misma. Desde que era chiquitita, esa parte de la autoexigencia y ese perfeccionismo tóxico para mí ha estado muy arraigado, quizás también por esa historia familiar, aunque yo creo también que en la historia de la mujer en general, ese papel de autoexigencia, ese papel de perfeccionismo, ese papel de que nunca es suficiente, hay que estar siempre disponible, incluso a veces llegarnos a considerar imprescindibles, ha añadido muchísima más carga y muchísimo más malestar a esta emoción de la culpa. Para mí la culpa es una de las emociones, como te digo, que al principio más me fastidiaban, me costaba muchísimo reconocer que estaba sintiendo esa emoción y me costaba muchísimo reconocer lo que estaba necesitando detrás de esa emoción. Sin embargo, con el tiempo, como te decía, es una de las emociones que más abrazo, es una de las emociones que más me disfruto desde ese abrazo y desde esa comprensión de lo que estoy necesitando, desde esa compasión por mí misma, ¿no? De ver la situación más allá de toda esa revolución emocional. Así que, bueno, vamos a meternos con esos tres aprendizajes que te quiero compartir. Para mí, digamos que hay tres aspectos que yo siempre tengo muy presente cuando me doy cuenta que estoy entrando en rueda de culpabilidad. El primero es el que yo llamo la responsabilidad en desequilibrio. A lo que me refiero es que me he dado cuenta que cuando yo me siento culpable en un determinado momento, es porque quizás estoy asumiendo más responsabilidad de la que me corresponde o menos responsabilidad de la que me corresponde, ese desequilibrio de responsabilidades, como yo te decía. De hecho, en muchas ocasiones responsabilidad y culpabilidad se presentan como dos aspectos muy relacionados y a veces que entramos en conflicto porque no tenemos muy claro si estamos en uno o estamos en otro. Entonces, como te decía, para mí el hecho de darme cuenta
que en esta relación de culpabilidad-responsabilidad había momentos en los que cuando yo me sentía culpable es porque estaba asumiendo más o menos responsabilidad de la que me correspondía, me ayudó a relacionarme con esa situación y con esas sensaciones que yo estaba teniendo de una forma más relajada, más saludable y más consciente. De hecho, quizás diría que en esta parte de responsabilidad, todo lo que tiene que ver con esa autoexigencia, ese perfeccionismo tóxico y esa parte de sentirme imprescindible, me ayudó a rebajar muchísimo esa intensidad y esa carga, porque aunque nos fastidie, aunque a nuestra parte, a ese ego de la mente le fastidie, la realidad es que no somos imprescindibles. Y cuando nosotros realmente no solo lo entendemos desde el punto de vista lógico, racional, sino que realmente lo integramos dentro de nosotros, lo aceptamos y tomamos conciencia de lo que significa no ser imprescindible, por lo menos en mi caso, rebaja muchísimo esa tensión y ese látigo que sacaba con tantísima facilidad. De hecho, estoy terminando de escribir mi segundo relato corto que he titulado Un viaje a través del espejo y hablo de esto, ¿no? De esa facilidad con la que sacamos ese látigo con tanta dureza y además justificamos que está bien hacerlo porque lo hemos hecho mal o porque tendríamos que hacerlo mejor o porque no es suficiente. Así que bueno, esta es la primera enseñanza que te quería compartir. Voy a tomarme un poquito de infusión y seguimos. El segundo aprendizaje tiene que ver mucho con ese papel de juez, por así decirlo, que es cuando siento que estoy yendo en contra de mis propios valores, de mi propio marco de referencia de lo que para mí es importante y yo necesito. Y la realidad es que, por lo menos en mi experiencia, me he dado cuenta que en este aprendizaje esa parte del ego se intensifica muchísimo, pero no solo ese ego personal, el ego nuestro propio, sino el ego social o el ego familiar. Por ejemplo, hay ocasiones en las que podemos vivir una determinada situación y para nosotros está totalmente alineado con lo que queremos, con nuestros valores, con lo que deseamos y necesitamos, pero quizás no se está correspondiendo con ese marco de valores o ese marco de normas, de reglas o de patrones establecidos dentro de nuestro sistema. Y también me he dado cuenta que cuando ese sistema está más alejado de nosotros, estamos hablando, por ejemplo, de la comunidad de vecinos, del entorno educativo, del barrio en el que vivimos, todavía en determinados momentos nos es más fácil recolocarnos ante ese conflicto interno. Pero cuando ese sistema está mucho más cerca, como puede ser el sistema familiar, esa lucha, por así decirlo, que se genera dentro de nosotros, donde lo que estamos poniendo sobre la mesa de alguna manera es esa confrontación de nuestros propios valores como ser individual con los valores de ese sistema que nosotros conocemos, es nuestro primer sistema al que pertenecemos. Ahí, wow, la culpa, por lo menos desde mi experiencia, es muy intensa y de ahí una manera que puede llegar a ser muy buena maestra, también puede ser muy buena justiciera. Y podría decirte que este segundo aprendizaje, el de aprender a reconocer mis propios valores, a ser fiel a esos valores a pesar de, no a pesar de las expectativas de los otros, a pesar de mis propias expectativas, a pesar de los patrones establecidos, a pesar de que siempre se ha hecho así, para mí ha sido uno de los más gratificantes y por eso te digo que es una emoción que yo disfruto muchísimo y que abrazo muchísimo y que cuando aparece digo, ok, ven, vamos a tomarnos una infusión, vamos a hablar, vamos a compartir lo que estamos sintiendo, ¿no? Así que bueno, este era mi segundo aprendizaje, esa parte de alineación con mis propios valores. Cuando siento que está en desequilibrio, pues prestar muchísimo más atención desde esa distancia, en la medida que puedo, para decir a qué estoy siendo fiel, a qué me estoy aferrando,
contra qué o contra quién estoy luchando. Y bueno, y ahí se abre una puerta espectacular. Y ahora vamos con el tercer aprendizaje, que este aprendizaje, fíjate que lo descubrí hace poquito. Creo que cuando estábamos en confinamiento, hubo un momento que participé en un grupo que nos reuníamos todos los sábados, y hubo una persona que dijo algo que para mí fue esa chispa, ¿no? Esa luz, que dije, wow, sí, es que eso lo siento yo también. Qué importante a veces es permitirnos escuchar y conectar con el otro sin ese análisis, sin ese juicio de valor, ni decir, es que yo creo que lo estás haciendo mal o yo creo que no es así. Y para mí fue un clic y un chupinazo de aire fresco y sobre todo de conciencia. Y este aprendizaje tiene que ver con esa comparación de mí con otra versión de mí. Voy a ver si soy capaz de transmitirte lo que significa esto para mí. Hay ocasiones en las que me siento culpable y me cuesta muchísimo identificar cuál es ese origen de activación. Cuando hablamos de gestión emocional, te compartí en otras ocasiones que son como 3 fases de forma general, ¿no? Esa parte de reconocimiento, esa fase de aceptación y luego la fase de la transformación propiamente dicha. Y ahí me costaba muchísimo la primera, me costaba mucho identificar que realmente estaba sintiendo culpa y cuál era esa necesidad de base, porque no casaba con los otros 2 aprendizajes que te decía antes, ¿no? Que te decía que esto lo aprendí, pues recientemente se puede decir. Pero me di cuenta que si yo, por ejemplo, a nivel profesional tenía una imagen de mí, pues una persona muy resolutiva, muy segura de mí misma, siempre había podido resolver en el corto o medio plazo todas aquellas metas que me había propuesto, y de repente eso cambiaba. Por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela en activo, esa imagen de mi rol profesional era de una determinada manera. Ahora ha cambiado mi contexto profesional, pero yo internamente la imagen como profesional que tengo de mí misma es esta de aquí, o está muy relacionado con esto de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que si en este nuevo contexto de repente yo me propongo una meta y veo que estoy tardando más en conseguirla de lo que yo me había propuesto, de lo que se supone que yo debería hacer, entraba en lucha conmigo misma. Y entonces me di cuenta que la emoción que estaba sintiendo era la culpa, porque me estaba invalidando como profesional. Es decir, esa imagen que yo tenía de mí no casaba en lo que yo estaba consiguiendo ahora mismo, e internamente me estaba invalidando. Se puede hablar un poquito aquí del síndrome del impostor, aunque esto daría para otro tema, ¿no? Pero en mi caso me di cuenta que esa activación venía nada más y nada menos por esa imagen que yo tenía de mí en un determinado contexto y esa exigencia por mi parte de hacer que eso casara tal cual en mi nueva realidad. No sé si he logrado transmitirte la idea, pero básicamente de lo que me he dado cuenta es que hay momentos que cuando siento culpa puede ser que me esté comparando con esas imágenes que tengo de mí en otro momento de mi vida o en otros contextos. Por eso esa parte de reconocer cómo nos vemos a nosotros mismos desde nuestra autoimagen, nuestro autoconcepto y nuestro autodiálogo es tan sumamente importante, porque en muchas ocasiones cuando sacamos este látigo puede ser sencillamente que estemos entrando en conflicto con esos aspectos. Bien no los tenemos reconocidos, bien no los tenemos aceptados o simplemente nos estamos exigiendo encajar eso en una realidad que ahora mismo no se corresponde, que ha cambiado. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que te quería compartir en el vídeo de hoy, esta charla sobre la emoción de la culpa, que en muchísimas ocasiones sentimos que nos hace tantísimo daño, que vivimos con tantísima intensidad, pero hasta el punto a veces de conseguir el efecto contrario, que es cambiar ese abrazo por el castigo, cambiar la aceptación por esa autoexigencia y ese perfeccionismo tóxico de tener que encajar, de tener que ser de una manera diferente, o
porque quizás nuestros valores, nuestras normas, lo que para nosotros ahora es importante y es válido, no se corresponde con lo que hasta ahora hemos conocido o con lo que hasta ahora nos hemos relacionado. Deseo de todo corazón que esta pequeña charla, quizás más personal, donde he querido compartirte la emoción de la culpa, cómo vivo yo la emoción de la culpa y por qué para mí es tan bonita, porque es una emoción que disfruto muchísimo, te sirvan pues para empezar a detectar cuando sientas esa emoción qué puedes estar necesitando. De repente igual descubres algo diferente. Me encantará saber cómo te relacionas tú con esta emoción, qué te ha enseñado, qué has descubierto, o quizás también estos 3 aspectos que te he compartido hoy te sirven para decir, wow, no había prestado atención a esto y ahora me estoy dando cuenta de algo nuevo. Deseo de todo corazón que hayas disfrutado este ratito de charla, deseo de todo corazón que haya sido un ratito entretenido. No son formatos habituales, la verdad, pero me encantará leerte y saber si te gusta también este tipo de vídeos más improvisados, por así decirlo, donde compartimos una charla sobre algún aspecto en concreto, donde te comparto sobre todo cuál ha sido mi experiencia sobre algún aspecto en concreto. Así que nada, yo te doy las gracias por acompañarme un día más en un nuevo vídeo, por verme, comentarme, por compartir mis vídeos y por estar ahí. Así que nada, como siempre te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra. Te deseo muy feliz día y nos vemos en un próximo vídeo.